Hasta antes del Mundial de Qatar, para nadie había duda de que Eden Hazard había quedado a deber y mucho con el Real Madrid después de su fichaje de más de 100 millones de euros. Pero Carlo Ancelotti, el técnico merengue, todavía tenía esperanza de que para esta campaña pudiera rendir el jugador de la selección de Bélgica. Vamos a escuchar esta declaración de Ancelotti 29 de diciembre, después del parón por el Mundial y antes del partido que reanudaba actividades para el Real Madrid contra el Valladolid. Escuchamos al técnico italiano. Lo veo bien, ha entrenado bien, mejor, sí, lo veo mejor que al principio, que antes del Mundial. Yo creo que este periodo de trabajo lo ha hecho bien. Por cierto, con todos los partidos que tenemos, tengo que utilizar toda la plantilla y Hazard será uno de los jugadores que van a jugar más en esta segunda parte. Bueno, y esto es lo que sucede con Hazard en la temporada 22-23, 7 partidos jugados, 19º, empatado ahí en el club, ¿no? 20º en minutos, en toques, y solamente un gol. Roberto, estas declaraciones de Ancelotti, ¿era un deseo, era un acto de fe o había algo que no estamos viendo y que sí veía Ancelotti como para pues presagiar que iba a tener una mayor cantidad de minutos y obviamente el rendimiento de juego? Sí, suena más a deseo, a ver si me escucha el jugador y se la cree, ¿no? Que a veces así puedes generar un círculo virtuoso. Es increíble lo de Hazard porque por mucho su parte floja de su trayectoria con cosas brillantes, porque hablamos de un 10 que en su momento estaba entre los mejores del mundo, pero lo peor lo ha dado con el Real Madrid. Muy distinto este Hazard al del Chelsea, incluso al que había empezado allá con el Lille, y al de la selección belga, aunque también con Bélgica hubo momentos cruciales en que decías Hazard puede llevar a otro nivel, puede poner en otra dimensión a esta promisoria generación de futbolistas que aparentemente ya se quedó ahí. No sé si nunca se adaptó a Madrid, si le pesa la camiseta, pero evidentemente no hay el compromiso al nivel que debería para hacer valer sus condiciones extraordinarias, incuestionables. Y es que ya son más de 3 años con el Real Madrid para Eden Hazard, entonces la balanza, Fer, de la trayectoria de Hazard, pues cada vez se carga más hacia lo malo, a pesar de tener muy buenos episodios con el Chelsea, con la selección de Bélgica, uno de los 3 mejores jugadores de Rusia 2018, pero ¿cómo describirías el paso de Hazard por el Madrid con todas las palabras de Ancelotti? Intrascendente y extremadamente costoso. Además, te diría que hasta por el control mediático que se ha tenido ante el fracaso de su fichaje, digo control mediático porque mucho no se habla de Hazard y a mí me ha sorprendido en realidad que el tema se toque acá. Pensaba que llegábamos a algún aniversario o cumplía años o algo, porque Hazard ha sido totalmente intrascendente y por el valor el costo de su fichaje se ha hablado muy poco. Y en eso también, bueno, tiene mucho peso el Real Madrid como institución, que no sea tema y que no se hable y protejan a Hazard como se le ha hecho hasta ahora, porque han sido 3 años y medio de nada, y te diría muy poco en el arranque, y pensábamos que de repente podía empezar a picar en punta su aparición o su aterrizaje cuando enfrentaba al Paris Saint-Germain en aquel partido en el que se lesiona el tobillo, entrada de Thomas Meunier, y a partir de entonces desaparece entre esa lesión, lo costoso que ha sido recuperarle de la lesión y su vuelta a un tono físico que jamás tuvo en el Madrid. Hazard no ha significado más que una mancha en los traspasos o en el historial de traspasos del Real Madrid, porque 100 millones de euros por alguien que ha jugado el 40% de los partidos de su equipo desde que llegó, que el último partido que disputó ante el Cacereño, un equipo muy inferior que el Real Madrid, tuvo números de arquero para el tiempo que jugó, 24 toques de pelota en un poco más de una hora. Eso es lamentable, tristísimo. Y para terminar, nunca lo digo y creo que no lo diré más, pero es que con Hazard Ancelotti nos ha mentido varias veces. Sí, sobre todo en esta última declaración que escuchamos. Alex, me gustaría escuchar tu diagnóstico sobre Hazard, pero sobre todo, ¿qué le vislumbras en la carrera? Un hombre que ya está, pues, entre madurez y veteranía. ¿Hacia dónde imaginas la carrera de Eden Hazard?
Hazard, y me vais a perdonar la broma, es un peso muerto ahora mismo para el Real Madrid. Esa imagen ese primer Hazard cuando ficha por el Chelsea en la pretemporada, aquello no presagiaba nada bien. Hazard está totalmente fuera ya del Real Madrid a nivel mental. Y Fer tiene toda la razón del mundo. Fijaos cómo se le ha machacado a Gareth Bale, que es un jugador que ha rendido muchísimo más en comparación con un Eden Hazard que todavía no sabemos bien claro cuánto costó, entre 110, 160, que tiene un sueldo, según la prensa española, de 29 millones de euros brutos y que no produce absolutamente nada. Hazard es el Coutinho del Barça, es un jugador que tomó la llegada al Real Madrid como el punto final de su carrera en vez de como el último escalón definitivo hacia el Olimpo del fútbol, ¿no? Y son jugadores que una vez que firman ese contrato se dejan llevar porque creen que ya lo han conseguido todo. Había un pequeño precedente en la carrera de Eden Hazard que ya nos ponía un asterisco. En la temporada 2015-2016 solo metió 4 goles en la Premier League. Fue el año en que José Mourinho es despedido del Chelsea en su segunda etapa, que tiene que entrar Gus Hiddink. Ahí estaba sesteando, se estaba preparando exclusivamente para la Eurocopa de 2016. Es un jugador que queda muy lejos de lo que tiene que ser un futbolista profesional y un futbolista que gana tantísimo dinero, y ha sido una decepción profunda para mucha gente, entre los cuales me incluyo, porque yo cuando el Real Madrid lo ficha, que venía de cerrar una temporada maravillosa en el Chelsea, creía que iba a entrar muy bien para sustituir a Cristiano Ronaldo. Pero este tipo de futbolistas, como Coutinho, cuando pierden la chispa, cuando pierden esa velocidad en el 1 contra 1, lo pierden absolutamente todo y se convierten en gente que la pide siempre al pie. Y eso en el fútbol moderno ya no existe. No, sí, no corre mucho. Y una para terminar nada más, es que menciono a Ancelotti, pero es que también aquellos que han visto mucho más entrenamientos del Real Madrid, cuando los entrenamientos se abren en las pretemporadas, hablan de lo dinámico que se ve Hazard y de lo bien que se le ve. Y luego en la cancha no termina por dejar nada.